Bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta celebración de este lunes de la quinta semana del tiempo ordinario. Hoy Jesús quiere volver a encontrarse con nosotros. Sale a nuestro encuentro en medio de las actividades cotidianas, el trabajo, el estudio, la familia, y nos invita a ser testigos fieles de su amor, porque con Él todo es posible. Abramos nuestro corazón a la palabra que escucharemos y que nos prepara para participar en esta Eucaristía. De pie, para recibir al Padre Rafael Méndez Hernández, Padre Felo, de la Parroquia San Andrés Apóstol en Carolina. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz, buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría, felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría, felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Preparándonos para nuestra celebración eucarística, reconozcamos nuestros pecados y por ellos pidamos perdón. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad y, ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura del primer libro de los Reyes nos manifiesta que Dios se hace presente donde el pueblo se reúne para alabar su nombre. El arca es signo de su presencia y la nube lo indica de manera especial. Lo importante es descubrir a Dios en todo momento y lugar. Escuchemos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Salomón convocó a palacio en Jerusalén a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los cabezas de familia de los israelitas, para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, Sión. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón en el mes de Tanín, el mes séptimo, en la fiesta de las tiendas. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes cargaron con el arca del Señor, y los sacerdotes levitas llevaron la tienda del encuentro, más los utensilios del culto que había en la tienda. El rey Salomón, acompañado de toda la asamblea de Israel, reunida con él ante el arca, sacrificaba una cantidad incalculable de ovejas y bueyes. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor a su sitio, el camarín del templo, al Santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el sitio del arca y cubrían el arca
y los varales por encima. En el arca solo habían 2 tablas de piedra que colocó allí Moisés en el Horeb, cuando el Señor pactó con los israelitas al salir de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santo, la nube llenó el templo, de forma que los sacerdotes no podían seguir oficiando a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces Salomón dijo: el Señor puso el sol en el cielo, el Señor quiere habitar en la tiniebla, y yo te he construido un palacio, un sitio donde vivas para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Oímos que estaba en Efrata, la encontramos en el soto de Jaar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala, que los fieles vitoreen. Por el amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Escuchemos el Evangelio de Marcos. Jesús, que va de paso, como nueva Pascua que arranca de esclavitudes y miserias y arrastra tras de sí a todo el que con fe sencilla toque su manto, es como al que mira la cruz levantada y queda curado. De pie, para escuchar la lectura evangélica. Aleluya. Aleluya. Jesús proclamaba el evangelio del reino, curando las dolencias del pueblo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban a los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las cantaletas de los pentecostales y que nos dicen a los católicos que nosotros adoramos imágenes, ídolos, como ellos dicen, es citar de manera incontexta aquel versículo de Deuteronomio sobre la prohibición de imágenes. No te hagas nada ni de arriba en el cielo, ni de la tierra, ni debajo de la tierra para que la adores, para que no caigas como los pueblos de alrededor y las adores. Eso es lo que dice el precepto. Pero añade, puesto que tu Dios no lo puedes ver. Y ahora
haciendo un recuento de lo que es nuestra historia de salvación antes de Jesús. A Dios no se le podía ver porque el que veía a Dios, ¿qué le pasaba? Se moría. ¿Ok? Por eso cuando Moisés estaba con Dios en el monte Sinaí, Dios simplemente le permitió ver a Moisés su espalda. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, cuando se aparecía un ángel, no Dios, sino simplemente un ángel, que recuérdense que los ángeles eran emanaciones de Dios, que los ángeles, así que los ángeles en cierto sentido no tienen personalidad propia, sino que dependen totalmente de Dios. Los ángeles son mensajeros de Dios. Con el solo hecho de aparecerse un ángel, la gente cogía miedo porque creían que se iba a morir. Cuando Zacarías entra en el templo para ofrecer en tiempo y se le aparece aquel ángel, Zacarías se asustó. ¿Qué le dijo ese ángel, Gabriel, a María? No temas, María, porque vengo de parte de Dios. O sea, como a Dios no se le podía ver, a Dios no se le podía contemplar, por tanto, nadie podía hacer ninguna imagen de Dios porque nadie sabía cómo era Dios. ¿Y qué dice explícitamente la Biblia? No hagas ídolos porque terminas adorándolos. Lean ese pasaje. No hagan ídolos porque a Dios tú no lo has visto. Tú no puedes representar a Dios porque a Dios tú no lo has visto. Eso dice el pasaje. Lo dice claramente en la Biblia, así mismito. Sin embargo, cuando antes de esa ley, casi 1000 años antes de esa ley, que escribió Moisés, Abraham estaba cogiendo fresco en la encina de Mambré. Y Dios se le apareció a Abraham en forma de 3 hombres. Qué interesante, en forma de 3 hombres. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Abraham se murió? No. Así que eso de coger la Biblia a rajatabla, eso no es. Porque la Biblia dice a nadie Dios lo ha visto. Digo, nadie ha visto a Dios, mas sin embargo Abraham lo vio. Mas sin embargo Abraham lo vio. Nos dicen a nosotros los católicos, ustedes eso de la asunción de la Virgen María. Eso es un disparate porque en la Biblia dice que todos murieron. Y todos murieron, así que María se murió también. Yo dije, ¿de verdad? Pues fíjate, en el libro de Génesis, me dice a mí el libro de Génesis que no que era tan santo que Dios se lo llevó antes de que se muriera. Y me dice en el libro de los Reyes que Elías se fue en un carro de fuego. O sea, esos 2 no murieron. Así que no todos murieron. Así que a la Biblia cógemela con pinza. ¿A qué voy yo entonces? Nos dice el pasaje que tú no puedes hacer nada, no puedes hacer imagen de nada. Lo dice la Biblia. ¿Estamos claros, muchachas? Mira, las muchachas están aquí claras. Miren, cámara, me pueden enfocar. Mira qué lindas las muchachas. Las muchachas están claras y espero que ustedes, televidentes, estén claros que la Biblia sí dice que no se puede hacer imagen de la arriba del cielo, de abajo, de lo que hay en la tierra y lo que hay debajo de la tierra. Sí lo dice la Biblia. Sin embargo, ¿qué nos dice la Biblia también? Que Dios cuando mandó a hacer el arca, la mandó a hacer con 2 querubines. 2 querubines son 2 ángeles. Y el pasaje de hoy de la primera lectura, con la inauguración del templo, ¿qué nos dicen? Que las alas de los querubines que mandaron a hacer estaban cubriendo el arca.
¿Qué es el arca? ¿El arca de Noé donde todo el mundo se... No, eso no es, eso es un disparate. El arca era una caja de madera fina. Por fuera dorada, porque la habían dorado. Por dentro recubierta con terciopelo. Y entonces, dentro de esa caja de madera estaban las dos tablas de la ley, las dos tablas de la ley, o sea, las dos piedras en donde estaban labradas los 10 mandamientos. Y luego, esa caja de madera, en cada esquinita de esa caja de madera, habían sendas argollas. Por ahí se metían los palos para entonces ponerlos en los hombros y cargar con ella. Porque el que tocaba el arca, ¿qué le pasaba? Se moría. Y así que si tú tocabas el arca, de hecho, hay un pasaje en el cual el arca estaba siendo cargada por un caballo. De momento el caballo se tropezó, el arca se fue a caer, un hombre fue a aguantar el arca para que no se cayera y se murió. Lo dice la Biblia. Y esa arca estaba tapada, o sea, era la caja de madera, en cada esquina tiene una argolla, tenía una tapa y encima de esa tapa estaban las dos estatuas de los dos querubines que con sus alas la cubrían. O sea, ya tenemos aquí el mismo Dios que manda que no se hagan imágenes, fue el mismo Dios que mandó a hacer esos dos querubines, según la Biblia. No se podían hacer imágenes porque a Dios nadie lo había visto. Sin embargo, ¿qué nos dice el prólogo de San Juan? El prólogo de San Juan es el principio del Evangelio de San Juan. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria propia del Hijo único de Dios, lleno de gracia y de amor. ¿Y cuál es uno de los mensajes del prólogo? Por fin podemos ver a Dios en la cara y en el rostro de Jesucristo, que es el Dios hecho hombre. Si ya entonces, si la prohibición es, tú no puedes hacer imágenes porque a Dios nadie lo ha visto. Eso es lo que dice el pasaje. Tú no te puedes hacer imágenes porque Dios nadie lo ha visto. Luego me dice el Evangelio de San Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria propia del Hijo único de Dios, lleno de gracia y de amor. O sea que de ahora sí vimos a Dios. Si vimos a Dios, entonces, ¿qué pasó con la prohibición? Dejó de tener efecto. Dejó de tener efecto porque ya vimos a Dios. No podíamos tener imagen porque no podíamos ver a Dios, pero ahora ya lo vimos en Jesucristo. Hello. Así que ya sí podemos tener imágenes. Claro está, recordemos siempre que en la teología católica las imágenes no son ídolos de adoración. Las imágenes son simplemente representaciones de lo divino, son como fotos. Pero la imagen de Dios más perfecta que nosotros podemos tener es la de un ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios. Ustedes lo que están viendo ahora, a este gordo que ustedes están viendo ahora, es imagen de Dios. Estas muchachas bellas y preciosas del coro son imagen de Dios. Doña Iri es imagen de Dios. Ustedes, cada uno de ustedes, gente linda y preciosa que sintoniza Teleoro, es también imagen de Dios. Si ahora mismo, fíjense, el que ha ido a Vega Baja,
uno de los pueblos, una de las iglesias más lindas de todo Puerto Rico, tiene una imagen preciosa en el altar de Nuestra Señora del Rosario, que es la patrona de Vega Baja. Una imagen preciosa, María con el niño. Todos los jueves se expone Santísimo. Dito, yo me acuerdo que había un viejito, papá de un sacerdote, que todos... ¿Era tu tío? ¿Tú eres prima de Pello? De Pepito. De Pepito, ok, sí. Ese viejito estaba, miren la imagen de la Providencia, qué linda. Si ahora mismo yo estoy aquí, rezando en la capilla de San Rafael, y ahí está la imagen de la Providencia, que está preciosísima, ¿verdad que sí? Y en la iglesia, y aquí en la capilla estamos rezando doña Iris y yo. De momento de momento viene un temblor, ¿puede pasar o no? De momento viene un temblor y yo tengo que escoger o entre salvar a doña Iris o salvar la imagen. Yo no lo pienso dos veces. Yo salvo a doña Iris. La imagen no. Porque la imagen, por más linda que sea, es simplemente una representación, más sin embargo, Iris es imagen viva de Dios. Yo no lo pienso dos veces. Y cojo a Iris por el hombro y me la llevo y salgo corriendo con todo Iris. Lindo, imagínense en el cuadro. Si me da tiempo para venir a salvar el Santísimo, lo salvo, porque el Santísimo es Dios y Dios no muere. Y luego, si me da tiempo y salvo la imagen de la Providencia, la salvo. Pero nosotros tenemos que conocer ¿cómo es? Los mensajes de las Sagradas Escrituras. No podíamos hacer imágenes porque nadie había visto a Dios. Sin embargo, Dios mismo mandó a hacer los querubines, que son esos dos querubines que nos manda a hacer Dios. Lo vimos nosotros en el libro del Levítico. Y esos mismos dos querubines eran los que seguían dando catey con todo y arca 100 años después. ¿Qué 100 años? 1000 años después, en este pasaje en el cual vemos nosotros que Salomón inaugura el templo. Moisés vivió en el año 1100 antes de Cristo, más o menos. Y David y Salomón vivieron en los años 500 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 600 años después. Esa misma arca forrada de terciopelo que tenía las tablas de la ley y que estaba tapada con los dos querubines, esa misma arca todavía estaba dando catey. 600 años después, la misma arca con las mismas tablas de la ley, con los mismos dos querubines. Que amores míos, ojalá que esta misa la estuviera viendo algún joven. Los jóvenes que al no conocer Biblia, rápido los engatusan y se me los llevan a las iglesias pentecostales y les enseñan a odiar a la iglesia Santa Madre Iglesia Católica. Me gustaría que escucharan esto. Me gustaría de verdad. Vemos en el pasaje de hoy que inauguran el templo. El templo consistía en 3 partes. La primera parte era un cuartito chiquito. En ese cuartito chiquito se guardaba el arca. Y el arca era la presencia de Dios en medio de Israel. Y ese cuartito chiquito estaba cerrado con una ¿qué? Con una cortina. Y en ese cuartito chiquito solamente podía entrar el sacerdote que le tocaba ejercer
el sacrificio de adoración ese día. Si algún otro entraba en ese cuartito, se moría. Miren, me da gracia, porque ¿qué olímpicamente nosotros le faltamos? Olímpicamente faltamos a los preceptos de la iglesia, mas sin embargo en los tiempos bíblicos, el que faltaba con los preceptos de la ley de Moisés, ¿qué le pasaba? Se morían. Pues solamente en ese cuartito le tocaba entrar el sacerdote de turno para ofrecer el incienso. En ese contexto fue que Zacarías entró cuando vio el ángel. Luego cuando Cristo murió, que se nos dice que se rasgó el velo del templo, se rasgó esa cortina que separaba el cuartito del resto del templo. La segunda parte del templo era un salón grande, con un altar. En ese salón grande se ofrecían los sacrificios. En ese salón grande es que la gente entraba, la asamblea, sobre todo hombres, entraban a adorar a Dios. En ese cuarto grande es que se leían y se discutían las escrituras. Ese era, como decir, la nave de una iglesia. Esa era la nave del templo, que la gente entraba ahí para adorar, para rendir culto. Y luego tú salías, primeramente estaba el cuartito, que vamos a decir que sería el altar, luego el cuarto grande, el recinto, y tú salías del edificio, te encontrabas la tercera parte, que era el patio. En el patio grande estaban las fuentes donde los creyentes hacían sus abluciones, que eso significa se lavaban, pero más que un lavarse higiénico, para estar limpio, era un lavado cultural, un lavado preceptual, viene de precepto. Un lavado para simbólicamente lavarse uno las impurezas que uno tenía para entrar puro al templo de Dios. Un lavado espiritual simbólico. Ahí en ese patio. Y después un portón y salías de ahí. Pero ya de portón para acá, ya el mismo patio era parte del recinto santo. Pues en ese patio eran que se había creado un mercado. En ese patio era donde estaban los mercaderes del templo. Y ese patio fue donde Jesús vino con los fuetes a botar a Raimundo y todo el mundo. Fíjense, no era dentro del templo per se, era en el patio. Pero es que ya el patio era territorio sagrado. Nos dice la Escritura que una vez se depositó el arca en el Sancta Sanctorum, que es el cuartito, el Sancta Sanctorum, Santo de los Santos, Sancta Sanctorum, es el cuartito chiquito ese, donde se guardaba el arca, la caja de madera con las tablas de la ley. Nos dice la Escritura de hoy que cuando se metió el arca, de momento bajó una nube y cubrió el templo. Y esa nube era la gloria de Dios. Y a partir de ese momento, el templo se le comenzó a llamar la casa de Dios. Les mencioné que en el momento en que Cristo murió, se rasgó la cortina, se rasgó el velo del templo. Y lo que significa eso es que ya a partir de ese momento, ya la religión judía pasaba a ser obsoleta, porque ya la antigua alianza había pasado. Ahora viene la nueva alianza, que la nueva alianza es la muerte y resurrección de Jesucristo. Y a partir de la nueva alianza es que nace una nueva Jerusalén.
es que nace una nueva religión que es la iglesia, es el cristianismo. Y el cristianismo heredero del judaísmo, porque al judaísmo hay que respetarlo, porque recuerden una cosa, la religión judía, nunca olvidemos que fue fundada por Dios. No olvidemos eso, solo que Jesucristo la refunda, o sea, Jesucristo la obsoleta. Jesucristo entonces hace la nueva religión, la nueva alianza, el nuevo Jerusalén, que es la iglesia. Y por eso nuestros templos son casa de Dios. Y si ustedes entran a una iglesia católica, y algunas iglesias no católicas, porque también hay que decirlo, las iglesias, esas iglesias siguen más o menos el patrón del templo. Tienen su altar, que es su Santa Sanctorum, tienen su recinto, que es donde están los bancos, y tienen su patio, que es su atrio. Y cuando uno entra en un templo, ya uno está entrando en un recinto sacro y por tanto uno tiene que guardar las debidas reverencias. Los hombres nos quitamos los sombreros, las mujeres entran en recogimiento. Antes era obligado que las mujeres se cubrieran, antes era obligado que los hombres se descubrieran y que las mujeres se cubrieran. Ya no es obligado que las mujeres se cubran. Pues así, mis queridos hermanos, nuestra iglesia es heredera de eso. Es por un lado heredera, pero por otro lado rompe, porque viene la nueva alianza de Cristo con su sangre. Fíjense en si en la primera lectura de hoy vimos cuán sagrado fue la inauguración del templo. Imagínense hoy cuán sagrado es entrar en un templo cristiano. Presentemos al Señor nuestras necesidades. Para que el Señor, que hizo todo con sabiduría y bondad, haga que su iglesia sea fiel, dispensadora de sus bienes y lleve su mensaje a todos los pueblos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros gobernantes reconozcan que los bienes de la tierra son de toda la humanidad y procuren una justa distribución de los mismos para que a nadie falte lo necesario para vivir con dignidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la naturaleza sea respetada, se termine con su indiscriminada destrucción y la tierra dé abundantes frutos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros y los que reconocemos a Jesús en la fracción del pan, acercándonos a Él, recibamos con apertura su gracia y cuantos dones quiera darnos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosas y por Migdalia Ajenjo, Alicia Portalatín Serrano, Gladys Portalatín y familia, Miguel Fundora, Francisco González Feliciano, Nereida Torres, Adiarén Pagán, Carla Ortiz, Eliezer Pagán Torres, Mari Torres Vélez, Ivette Colón, Lourdes Pérez, Roberto Flores y su esposa, Celestino González, Miguel Fundora, Lourdes Maza, Eva Dumén, Emma Betancourt, Aristides Rodríguez, Olga Álvarez, Celestino Guzmán, Herminio Vázquez, Obdulia Jiménez, Indira Pérez Santiago, Heroilda Rivera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos religiosos, religiosas, Nereida Tatita Pérez, Juan Alvarado Torres, Ana Santiago Alberio, Juanita Alvarado Vázquez, José Nieves Lacomba, Hortensia Clemente, Yanina Díaz Gabriel,
Raúl Fraguada, Janet Davis, James Ortiz Casablanca, Ernesto Casablanca Ramírez, Ignacio Pérez González, Alejandro Martínez Limardo, Miguel A. Bruno, Adriana Negrón Marín. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las intenciones de Ramonita Reyes y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, escucha nuestras oraciones y las oraciones que han quedado en lo profundo de nuestros corazones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos los enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nació de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito El que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, a celebrar la hora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de bendición, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto Octavio y su auxiliar Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente a todos los hermanos nuestros de oferentes de Teleoro. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos e hijas de Dios que somos, elevemos nuestra mente y corazón al Señor diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, animados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mis pasos dejo, mis pasos doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Adorada por el sol, un racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. En la mesa de Dios se sentará, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Oremos. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo demos frutos con alegría para la salvación del mundo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero aprovechar el momento para agradecer al coro de las ánimas del purgatorio que a última hora se unió para dirigirnos la alabanza de Dios. Amén. Recuerden que las ánimas del purgatorio son almas que ya son salvadas, son santas, ya están en la presencia de Dios. Así que, pero siguen siendo ánimas del purgatorio. Así que le damos gracias al coro de las ánimas del purgatorio. Está igual que le damos gracias a Irv, nuestro camarógrafo, por estar haciendo lo mejor para que nosotros que somos feos salgamos lindos. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Si por el mundo los hombres sin conocer se van, no niegues nunca tu mano al que contigo está.